Leemos la palabra de Dios a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Jesucristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado nuestro. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Esta es palabra de Dios. Yo oro, usted comparte el servicio. Compártalo en su WhatsApp, en su Facebook. Si tiene MySpace, lo comparte en MySpace. Padre, gracias por tu presencia, Dios. Gracias por este gran tiempo, Señor, en donde pudimos adorarte, honrarte y bendecirte. Pero también queremos recibir del pan de vida, que es tu palabra. Como muy bien mencionaste en tu tentación en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora queremos escuchar tu palabra porque yo solo soy un instrumento, soy un vaso de barro en donde has depositado el gran tesoro que es tu hermoso, mi amigo Espíritu Santo. Te pido que tú hables a nuestros corazones. En esta reflexión corta no necesitamos un discurso extenso, necesitamos ser confrontados, transformados, restaurados y enamorados de tu palabra. Glorifícate, Señor, y úsame una vez más. Yo no soy digno de que me uses, pero tu gracia me alcanzó. Te pido que tú uses a cada uno de los que están en este altar. A Andy, a Eddie, a Ángel, a Eric. Te pido que nos uses como instrumento en tus manos para predicar tu palabra a través de la música y a través de las palabras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento con un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Rapidito. Mire, en Nueva Zelanda ahí son grandes distribuidores de ovejas. Y llega una época del año en donde las ovejas ya dan a luz. Son tan buenos distribuidores que tienen muchos rebaños, muchas ovejas, miles y miles. El problema es que en esa época siempre hay ovejas que mueren en el parto, madres que mueren en el parto y hijos que mueren en el parto también. Pero hay unos hijos que se quedan huérfanos porque sus madres mueren, aunque ellos se mantienen con vida, esas ovejitas. El problema es que no hay quien las amamante y las cuide en el proceso porque su madre murió. Lo que hacen los expertos en este campo, los pastores, lo que hacen en el proceso es que cuando muere la ovejita, pero hay una que queda viva, agarran la ovejita muerta y toman la sangre de esa ovejita muerta y se la vierten a la ovejita que quedó viva, para que la madre que está viva adopte a esa ovejita. Es un acto de adopción que los pastores ya son expertos en este campo y lo hacen por siglos. Es interesante el poder ver esto desde el punto de vista espiritual, porque cuando nosotros vemos esto desde la perspectiva correcta, nos damos cuenta que nosotros fuimos adoptados porque en nosotros se vertió una sangre cuando no los merecíamos. La sangre es la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si es por merecernos algo, nosotros no merecemos nada. Si usted piensa que la casa que tienes es por simplemente un ups y porque trabajó mucho, estudió mucho, le tengo noticias. Hay una bendición de Dios que siempre se está desatando en su vida y usted no se ha dado cuenta. Todo lo que nosotros tenemos, recuerdo un cántico un poquito ya viejito de Marcos Yaroide que decía: todo se lo debo a Él.
Es interesante el poder proclamarlo con nuestra boca, pero con nuestras actitudes somos muy diferentes. Porque aunque decimos que se lo debemos a Dios, muchas veces actuamos fuera de la voluntad de Él. Y buscamos a Dios a nuestra manera y no a su manera. Buscamos a Dios con nuestras estrategias y no con sus estrategias. Hacemos lo que se nos venga en gana, pero después decimos que amamos a Dios. Suena fuerte, ¿no? Pero es una realidad. La realidad de nuestra relación con Dios no depende de lo que nosotros queremos hacer, sino de lo que Cristo quiere hacer y de lo que hizo en la cruz del Calvario. Él no merecía morir. Es más, ese lugar nos corresponde a cada uno de nosotros. A nosotros era que se nos debía haber azotado. A nosotros es que se nos debía haber puesto a cargar esa cruz de más de 300 libras de peso por más de 1 kilómetro de distancia. A nosotros era que se nos debía haber escupido. A nosotros era que se nos debía haber desnudado en público y que pasáramos la vergüenza. A nosotros se nos debía haber traspasado los clavos. A nosotros nos debieron haber puesto y expuesto frente a todo el mundo que por su llaga nosotros fuimos curados. Éramos nosotros los que merecíamos ese espacio. Pero como muy bien mencionamos el viernes, somos tan mal agradecidos o desagradecidos. Porque el malagradecido es el que agradece, pero agradece mal. Y el desagradecido es el que no agradece nada. Y muy bien estábamos mencionando, aparte de la gente que estaba aquí el viernes, que somos expertos en tomar en poco lo que se hace por nuestras vidas. Hágale 20 favores a alguien y solamente déjele de hacer uno para que vea lo malo que usted es. Porque se le olvidaron los otros 20 favores. Préstele $100 a alguien por 10 veces corrida. Y el día que no tenga dinero o no se los quiera prestar porque es su dinero y no se los presta ese día, ese es un sinvergüenza. Pero Dios nos controla. ¿Por qué? Porque somos propensos a olvidarnos de lo que se hace por nosotros. Imagínense lo propenso que somos de olvidarnos de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y lo tomamos en poco. Y se nos hace más fácil dedicarnos a hacer lo incorrecto en vez de conectarnos en hacerlo Recuerde que no estoy hablando de desperfección religiosa. Estoy hablando de una corrección relacional. Porque en vez de dedicarle tiempo a Dios en las mañanas, salimos en nuestro vehículo y lo primero que se nos ocurre poner es chambea, ¡hala! ¿Verdad que sí? Hay 2 o 3 que Dios les está hablando ya. Porque como muy bien hemos mencionado muchas veces, Bad Bunny no va a restaurar tu matrimonio. Bad Bunny no va a bendecir a tus hijos ni le va a poner un plato de comida en la mesa todos los días. Romanos capítulo 3, versículo del 23 al 25, a mí me parece muy interesante. Porque es la descripción de un apóstol Pablo que no tiene que amonestar a una iglesia. Hay una iglesia en Roma, por eso hablamos de los romanos. En ese tiempo había una iglesia en Roma que estaba tratando de hacer lo mejor que podían. Estamos hablando del lugar, el centro del mundo en el tiempo antiguo, Roma. En ese tiempo la esclavitud era algo normal. De hecho, los expertos y los teólogos opinan que había más de 70 millones de esclavos en el Imperio Romano. Era algo totalmente normal. Y Pablo tiene que hablar desde ciertos términos correctos, como la gracia, como el amor, como ser redimido, la redención de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Pablo tiene que instruir a una iglesia que nunca había sido instruida. Dicen los teólogos que probablemente esa iglesia nació el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, como muy bien algunos conocen, es el día en donde el Espíritu Santo se manifestó. La Biblia dice que estaban juntos y unánimes, estaban orando, estaban conectados y el Espíritu del Señor se manifestó en ese lugar para beneficio y para gloria de nosotros como iglesia.
Aquí quiero hacer un detén y no está en el bosquejo. Nosotros podemos decir que ir a la iglesia no es necesario para mi relación con Dios, pero te tengo noticias, estás equivocado. Y te lo voy a mostrar fácilmente. La Biblia establece que nosotros somos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos se lo saben? Ayúdenme a predicar. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Sencillo, vamos a utilizar un poquito la lógica, que aquí no hay mucho que buscar y no hay que tener una maestría en teología, un doctorado para entender esto. Si yo agarro el corazón y lo pongo aparte, ¿puede sobrevivir sin las otras partes del cuerpo? Si yo agarro el pulmón y lo pongo aparte, ¿puede sobrevivir sin las otras partes del cuerpo o se necesita uno al otro para poder sobrevivir? Y Dios no se equivoca cuando hace la analogía que somos el cuerpo de Cristo. Es decir, yo necesito a Joseph en mi vida para ser el cuerpo de Cristo. Yo necesito a Cristal en mi vida para ser el cuerpo de Cristo. Cristal necesita del pastor para ser el cuerpo de Cristo. Jennifer necesita de Sonia para ser el cuerpo de Cristo, a más allá que sea su mamá. Todos necesitamos el uno del otro. Y la Biblia establece que tenemos que estar juntos y en armonía. Podemos buscar a Dios a nuestra manera o a su manera. Pero vamos a dejar eso ya mismito. Vamos a entrar en eso ahora. Porque lo que quiero poder establecer en este día es que nuestras vidas son vidas que necesitan a Cristo en su corazón. Yo quiero poder establecer que nosotros no podemos, como muy bien hemos mencionado, estar caminando con Cristo. Nosotros necesitamos estar en... Qué bueno que se lo aprendieron. Nosotros necesitamos a Jesús las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Necesitamos a Jesús cuando las cosas nos van bien y nos aprueban la casa. Por fin, y ahora estoy en la casita cómoda, con el carro último modelo y me subieron el salario del trabajo, me dieron el contrato en mi negocio. Necesitamos a Jesús cuando las cosas nos van bien, pero también cuando las cosas nos van mal, necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús cuando sale ese Shrek de tu casa llamado esposo. Y necesitamos trabajar con ese carácter. Que tú dices, ay Señor, llévatelo, te lo mando. Necesitamos a Jesús cuando esa esposa se pone tremendita. Y se parece más a Paquita, la del barrio, que una princesa y una hija de Dios. Algunas están diciendo que se le apague el micrófono al pastor, por favor. Pero necesitamos comprender que nosotros somos dependientes de Jesús, porque Jesús no es necesario, Jesús es vital. Lo vuelvo a repetir porque para alguien es. Jesús no es que es necesario. No es si yo puedo, busco de Dios. Si yo puedo, le oro. Si yo puedo, me conecto con su palabra. No, no es si tú puedes. Es que es vital para tu vida. Porque poco a poco tu espíritu se va muriendo si Cristo no está en tu corazón. Jesús no es una alternativa. Jesús es la alternativa. No es una alternativa decir, no es que yo busco de Dios cuando se pueda, pero mientras tanto tengo otras alternativas. ¿Cómo qué alternativas? No, porque yo soy de los que dobla el codo muchas veces a la semana para poder matar el corazón destruido y el corazón herido que tengo en mi corazón, que tengo en mi vida. Porque sustituimos, mire, yo una vez escuché una predicación que decía, el hombre tiene un huequito en su corazón. Y tiene una forma de cruz, pero a veces queremos poner una botella donde va la cruz. A veces queremos poner un cigarrillo de marihuana donde va la... A veces queremos poner una revista pornográfica o ahora el internet donde va la cruz. A veces queremos sustituir a Dios por un lápiz labial y verme bonita por fuera, pero por dentro estoy destruida. Porque el único que llena el vacío del ser humano no es el alcohol, no es la cerveza, ni la Tecate o la Heineken. El único que llena el corazón del ser humano tiene nombre y apellido: Jesucristo el Nazareno.
Jesús no es un atajo, Jesús es el camino. Jesús no es una mera promesa, Jesús es la verdad. Jesús es lo que llena el corazón del ser humano. Por eso Él es la vida. Porque no es lo mismo existir que vivir. Hay mucha gente existiendo. Aquí hay 2 o 3 que están existiendo, pero no están viviendo. Porque la definición de vida se llama Jesús. Hay gente que va a ir a la tumba solamente existiendo, pero nunca vivió la verdadera vida. La verdadera vida se vive en Cristo. Por eso yo estoy tan agradecido de Dios en mi vida. Porque cuando yo era un charlatán, un cabezón, con mi esposa, el único que restauró mi matrimonio fue el Jesús, que para algunos es una alternativa, pero para mí ahora es vital. Porque el único que pagó lo necesario y lo vital por mí fue Él. La salvación no es que es gratis. La salvación no es gratis. La salvación es invaluable. Ni usted ni yo la podemos pagar. Necesitábamos a alguien que la pagara. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Escuche bien. Los esclavos del pecado somos cada uno de nosotros en nuestra vida. Porque aquí no hay alternativa, no hay un intermedio. O soy o no. No hay grises en Cristo. O me conecto con el cielo, o te aseguro que vas directo al infierno. Suena fuerte, yo lo sé. Pero yo no vengo a usted a emocionarlo, yo vengo a usted para instruirlo en la palabra. No hay un limbo, no hay un purgatorio. Lamentablemente la Biblia no habla respecto sobre eso. Habla del infierno y habla de Él. Yo quiero saber cuál es mi boleto al cielo, Jesús. Porque cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, yo aseguro mi boleto al cielo. Pero lo interesante es que todavía yo puedo hacer de mi tierra el cielo. Porque cuando yo estoy conectado con Cristo, mi matrimonio es un matrimonio del cielo. Cuando yo estoy conectado con Cristo, mis hijos comienzan a conectarse en la cultura del reino de los cielos. Y yo tengo una familia diseñada en el cielo. Cuando yo estoy conectado con Cristo, mis emociones son las del cielo. Cuando yo estoy conectado con Cristo, mis palabras es el lenguaje del cielo. Cuando yo estoy conectado con Cristo, yo sé actuar como se actúa en el cielo. Porque todo hijo quiere ser como su. Usted sabe predicar mejor que yo. Un esclavo no podía ser libre por su propia cuenta. Así es el pecado en nuestra vida. Porque una cosa es pecar cuando estamos en Cristo y otra cosa es pecar cuando no estamos en Cristo. Porque sin Cristo no vamos a poder ser limpios. El esclavo de la época no podía pagar su deuda por su cuenta. Tenía que buscar a alguien que pagara su deuda. El sueño de todo esclavo, de más de 70 millones de esclavos, era que alguien pagara por ellos. Y nadie lo hacía. Y hacían lo que querían con ellos. Cuando en el tiempo que nosotros estamos experimentando en el Nuevo Testamento, los romanos, el imperio romano, tú tenías derecho a hacer con el esclavo lo que se te venga en gana. Algunas muchachas las tomaban sexualmente. Hacían lo que querían con tu hija, con tu hijo. No les importaba maltratarte, no les importaba azotarte, no les importaba matarte. De hecho, Augusto César crucificó más de 30,000 esclavos en su imperio, en su tiempo de imperio. Hacían lo que querían con los esclavos. Así es el pecado con usted. ¿No se ha dado cuenta que mientras más usted se profundiza en el pecado, peor se vuelve? Nadie nace siendo alcohólico. Date una, no pasa nada. Y después como que te dan más ganitas.
y te dan más ganitas, y te dan más ganitas, y sigues más ganitas y hasta que te vuelves alcohólico. Y el alcohólico nunca acepta que es alcohólico. Así es la droga. Primero el cigarrillo, la marihuana, la cocaína, la manteca y seguimos por ahí para abajo. Porque así es el pecado. El enemigo le encanta verte destruido. Y mientras Hollywood, mientras los famosos te están proyectando que tú puedes ser como Scarface en la vida, te tengo noticias. Eso no es real. Simplemente es una película de Hollywood. Porque o terminas muerto o terminas en la cárcel, pero no hay alternativa. Terminas sin un matrimonio, terminas sin ver a tus hijos, terminas en el lodo cenagoso, en la peste destructora, y te das cuenta que necesitaste siempre a Cristo, pero preferiste hacer las cosas a tu manera en vez de hacerlas a la de Él. Así es el pecado. Escuche bien, ya estoy casi terminando. Mire las consecuencias del pecado. El pecado es la mayor tragedia para el hombre. Escuche bien. El pecado trae falta de diseño. Romanos capítulo 3, versículo 23. El pecado trae vacío en el corazón. El pecado hace que nos alejemos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 8. El pecado es un mal jefe, siempre paga mal. Romanos capítulo 6, versículo 23. El pecado nos hace estar sucios y no poder limpiarnos por nuestra propia cuenta. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El pecado nos hace estar de malas con otras personas. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 8. Les voy a dar la definición de pecado y le voy a quitar la religiosidad de lo que significa pecado. Para algunos, para los que no lo entienden. Pecado lo que significa en el griego es errar al blanco. Es como cuando alguien usa el tiro de arco y flecha. Es errar al diseño. Dios creó un diseño. Dios sabía lo que nos hacía feliz. Pero ¿qué hijo, cuando es ignorante, sabe qué es lo que es bueno para ellos y qué no? Yo tengo 2 hijos pequeños, 9 y 11 años, ya casi un adolescente. Estoy esperando al primer zafadito. Después le pido perdón al Señor. El día que me digan suegro, ay padre. Pues vamos a dejarlo que me salga el tema. Pecado lo que significa es errar al blanco, errar al diseño. Dios tenía un diseño. Y cuando nosotros tenemos hijos pequeños, nos damos cuenta que ellos quieren hacer lo que se les dé la gana. Si usted deja a su hijo, en vez de darle un buen desayuno nutritivo, aprovecha y busca el ice cream, busca chocolates, y ese es su desayuno, y él está bien porque él comió nutritivamente. ¿No? Déjelo hacer lo que les dé la gana. ¿Por qué? Porque por su ignorancia ellos hacen lo que se les da la gana, pero no buscan lo que los beneficia. Busca hacer lo que quieren. Así es el pecado. Dios tiene un diseño para tu matrimonio. Dios tiene un diseño para tu vida. Dios tiene un diseño para tu familia. Dios tiene un diseño para nuestra ciudad. Dios tiene un diseño para nuestra nación. Dios tiene un diseño para el continente. Dios tiene un diseño para la tierra. Pero el hombre quiere hacer lo que le dé. Ese es el pecado. Cuando erramos al blanco, nos salimos del diseño. ¿Tú quieres un matrimonio exitoso? Conéctate con el cielo en vez de estar conectado tanto con la tierra. Porque Pedro el Escamoso no te va a enseñar a hacer un buen matrimonio. Ni Pasión de Gavilanes. Ni la novelita de Telemundo ni de Univisión. Ni las de Netflix, por si acaso. El diseño es del cielo. No se puede multiplicar en la tierra si no estamos conectados con. Nuestra relación tiene que ser vertical para entonces para poder ser efectivo en lo horizontal. Entonces nuestra vida tiene que estar conectada con el cielo y el pecado nos saca de ese estado. Pastor, entonces, ¿cómo soy libre del pecado?
¿Cómo es posible que entonces yo pueda lograr tener una vida efectiva, una vida en Cristo? Lo primero es que tienes que tener a Cristo en tu corazón y dejar la religión y dejarme un poquito ese orgullito que a veces tenemos en el corazón y no nos permite alzar la mano y reconocer que sin Cristo nada podemos hacer. Escuche bien, la religión no te va a llevar a nada. Eso es lo que nos han presentado hasta el día de hoy, religión. El rosario, reza 20 Padre Nuestro, 500 Ave María, ya no te preocupes que ya Dios te perdonó. No, si fuera así sería sencillo. La religión no nos lleva a nada. El atuendo religioso, el ponerme lo que se supone que la gente me dice como se supone que se tiene que comportar un cristiano o se tiene que vestir un cristiano, eso no salva ni deja de salvar. ¿Sabes lo que salva? Es tener una relación con Cristo, y no es que nosotros le amemos a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros primero, como establece su palabra. Es una relación con Dios. No es el rosario, no son los 20 Ave María ni los 500 Padre Nuestro. Lamentablemente no es así. Es decir, yo necesito a Cristo en mi corazón. Cristo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. De ahora en adelante quiero servirte. Pero no desde un punto de vista religioso. Porque la religión te dice: quítate las pantallas, quítate los aretes, no te pongas esto, no te pongas lo otro, no te pintes aquí, no hagas esto, no hagas lo otro. La religión lo único que hace es ponerle límites a la vida del ser humano. Y la relación con Dios lo único que te hace es libre para danzar, libre para adorar, libre para reír, libre para estar en Cristo las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Pastor, ¿cómo hago esto entonces? Miren lo interesante de esto. Ahora vamos a entrar en algo muy interesante. En los tiempos romanos, los esclavos se llevaban al mercado romano. Ahí se hacían las subastas de esclavos. Y necesito 3 esclavos. Vente, Francisco. Aleluya. Mira el modelo de Jennifer. Jennifer, pero por lo menos échale el ojo. Bendito sea el Señor, que da pena. No, vente, Néstor, vente. Mira para allá ese macharrán. María dice: ¿con qué se come eso? José, vente, hijo. No voy a decir nada para que no te dé vergüenza. Pero ya dice arroz, ¿qué carne hay? ¿Verdad? ¿Qué pastor está pasado? Habían esclavos. Y en la subasta de esclavos, el que diera más. ¿Cuántos dan por Francisco? Dale. Allá en Puerto Rico usan la moneda de 25 centavos, le dicen peseta. Una peseta, muchachos. ¿Y cuánto dan por Néstor? $1, tiene más carne. ¿Y cuánto dan por José? Pues lo doy a 2 por 1. Pero dale $2 para que. Y el problema es que luego que compraban al esclavo, o la situación aquí, el contexto es que luego que compraban al esclavo, habrían hombres y mujeres piadosas que fuera del mercado de esclavos esperaban a que los nuevos dueños llegaran con sus nuevos esclavos. Y pagaron $2 por José, y venía el dueño del esclavo: sígueme, te dije ya. Como la mujer tuya cuando te manda a trapear. ¿Y sabes lo que hacían? Esos hombres piadosos agarraban a ese esclavo y le decían al dueño del esclavo: quiero hacer apolotrosis con ese muchacho. ¿Cómo que apolotrosis? Eso es un término que se utilizaba en el negocio de esclavos. Era el pago doble por el esclavo. Le decía: ¿cuánto pagaste por ese? No, por ese yo pagué $1,000. ¿De verdad pagaste $1,000? Pues te voy a dar 2,000. No es negocio. ¿Por qué tú me haces ese negocio si lo más que vale son 1,000? No, yo quiero pagar 2,000. Pues yo te lo vendo. Agarraban la piedrecita, la piedra negra que tenía el nombre del esclavo, que era la certificación de que ese esclavo era de ese dueño, y se la daba.
ahora es tuyo, haz lo que tú quieras con él. Y el nuevo dueño le decía, vente para acá, que vamos a hacer un negocio tú y yo. Y cuando hablaba con él le decía, toma la piedra negra. ¿Cómo es? ¿Por qué tú me das la piedra? No, ahora tú eres libre. Y le daba otra piedra, que era la piedra blanca. No sé si ha visto en el libro de Apocalipsis que dice, al que venciere, le daré una piedrecita blanca y ahí habrá un nuevo nombre. Ahí le daba la piedra blanca. Era libre. El esclavo ahora en adelante era libre. Pero ¿saben lo que hacía la mayoría de los esclavos en esa época? Que se quedaban con el que lo hizo libre, con el dueño. Y tú dices, ¿cómo es posible? Sí, porque estaban tan agradecidos con esa persona que de ahora en adelante le decían otro término. Y a ellos utilizaban el término, ahora yo quiero ser esclavo, pero quiero ser esclavo por amor. Ahora yo no te sirvo por obligación, yo te quiero servir porque te amo, porque tú me hiciste libre. Dale un aplauso fuerte. Gracias, mis hijos. Escuche bien. La relación con Dios no es por obligación. El día que usted tenga una relación por obligación, ya no es relación, es obligación. Mi relación con Dios no depende de que yo tenga que venir aquí a la iglesia obligado. Mi relación con Dios no tiene que ver con que yo hable con papá obligado, porque orar significa hablar con Dios. Mi relación con Dios no significa que me obliguen a hacer las cosas, es que yo vivo tan agradecido de Dios. Los que se sienten obligados en llegar a la iglesia es que nunca entendiste el Dios que te ama. Los que se sienten obligados en orar, ay, tengo que orar, bendito sea el Señor, a las 5 de la mañana esta pastora, y se te hace como que obligado, no entendiste que Dios siempre te amó. Los que no quieren tener una relación con Dios por amor, menos la van a poder tener buena con obligación. El reino de los cielos, ya estoy terminando, deme 2 minutos más y le prometo que ya termine. El reino de los cielos, uno de los términos que se utiliza para entender el reino de los cielos es influencia. Y he hablado anteriormente sobre esto, pero para alguien es. Si la influencia es obligatoria, no es influencia, es obligación. Por eso el reino de los cielos es una cultura, es una influencia. A los mexicanos que estamos aquí, ¿alguien le obligó a comer tacos? ¿O a usted le gustan los tacos por influencia? La cultura, hay 2 o 3 puertorriqueños que también se comen los tacos y también por influencia. 2 o 3 venezolanos también que hay por ahí, colombianos que hay. Porque la cultura no es una obligación, es una influencia. Nadie a usted le enseñó a comer arroz con gandules, mofongo y pernil asado. Nadie le enseñó a usted a comer tacos al pastor, fajitas. Nadie le dijo a usted que le tienen que señalar para comerse unas buenas arepas. Es una influencia, una cultura que te comenzó a invadir hasta que tú fuiste influenciado por esa cultura. Es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, que seamos influenciados por Él. Es que yo estoy tan conectado con Dios que quiero cada día hablar más como Dios. Mi lenguaje cambió. Yo siento que ya no estoy hablando tanto malo como antes, que no se me salen, aunque el marido mío sigue dejando el calzoncillo ahí, pastor. Sucio, chillado. ¿Qué hago con él? ¿Le hablo malo? No, no le hables malo, hija. Influencia. Porque el reino de los cielos es una influencia, es una cultura. Y usted, su procedencia original no es de Puerto Rico, ni de Venezuela, ni de Colombia, ni de República Dominicana, ni de Cuba, ni de Guatemala, ni de El Salvador, ni de Puerto Rico. Su influencia original es del reino de los cielos. Usted fue engendrado en la mente de Dios y fue manifestado aquí en la tierra. Póngase en pie conmigo.
Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue darnos redención. Fue la apolotrosis. Porque la paga del pecado es que, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. ¿Cuánto valía él? Muerte. ¿Cuánto valía Joseph? Muerte. ¿Cuánto valía Stephanie? Muerte. ¿Cuánto valía Caroline y Néstor? Muerte. ¿Cuánto valía Kiki? Muerte. ¿Cuánto valía Juan Carlos? Muerte. ¿Cuánto valía Emanuel? Muerte. ¿Cuánto valía Eric? Muerte. ¿Cuánto valía Edgar? Muerte. Eso es lo que valíamos. Pero Dios dijo, no. Ahora valen vida. Y la vida que yo soplé en su ser, en el Génesis, hoy la vuelvo a establecer en sus vidas. Y llegó el soplo de vida. ¿Quién es el soplo de vida? El Espíritu Santo de Dios. Y soplaron. Yo no sé para quién es esta palabra, pero hay gente aquí que lleva tiempo lejos de casa. Lucas capítulo 15 establece la parábola, los teólogos la denominan la joya de las parábolas de Jesús. Y dice Lucas capítulo 15 que un día un hijo le dijo a su padre, dame la herencia que me corresponde. Y el padre le dio la herencia. No voy a entrar en los contextos judíos, no puedo entrar en eso ahora. Ya estamos un poquito atrás. Pero dice la Biblia que el muchacho se fue lejos y malgastó todo lo que tenía. Pecó, hizo cuánta cosa usted se puede imaginar. Lo mismo que usted hizo. Lo mismo que hemos hecho todos. Irnos fuera de casa de papá. Y malgastamos nuestro dinero. Pero dice la Biblia que un día ese muchacho estaba en el lodo de cerdos, dándole de comer a los cerdos porque era el único trabajo que tenía. Y el trabajo más desprestigioso en esa época era trabajar con cerdos para un judío. Y dice la palabra de Dios que volviendo en sí, dijo el muchacho, dijo, espérate, ¿qué yo hago aquí lleno de lodo? ¿Qué yo hago aquí apestoso a puerco, a cerdo? ¿Qué yo hago aquí? Si en casa de papá hay abundancia de pan. Y dice la palabra de Dios que el muchacho fue caminando a casa de papá de nuevo. Y que en el camino decía, yo voy a hacer un discurso tremendo para que papi me perdone. Es más, yo no soy merecedor de ni volver a ser su hijo. Y la palabra establece que en el camino él decía, yo voy a decirle a papá como algo así, Padre, perdóname, he pecado contra ti y contra el cielo, hazme como uno de tus trabajadores y por lo menos tengo comida en casa, aunque ya no vuelva a ser hijo. Pero dice la Biblia que él llegando a lo lejos, el padre lo esperaba. Hay muchos aquí que papá los está esperando. Que tu padre en la tierra te menospreció, te abandonó y no quiere saber nada de ti. Y lo único que has recibido de él es maltrato, pero papá del cielo te está esperando con los brazos abiertos. Y la palabra establece que a lo lejos lo vio y salió corriendo. Lo abrazó y le dio un beso, simbolizando que perdonaba su vida. Y le puso un anillo en el dedo, simbolizando autoridad. Le puso calzado, le puso una ropa nueva y mandó a hacer una fiesta. La fiesta ya está preparada. La ropa papá ya la tiene. La autoridad papá te la quiere entregar.
Y ya no volverás a caminar en tierra, porque hoy Dios te quiere entregar zapatos nuevos. Pero tú decides si quieres continuar haciéndolo como te da la gana o quieres hacerlo en el diseño del Padre para tu vida. Así que cierra tus ojos.